Realmente estudiar el Evangelio de Mateo es como hacer un discipulado básico, fundamental, un discipulado centrado en las enseñanzas de Jesús, y realmente eso es el discipulado. El discipulado está aquí en el último versículo de este libro que estamos estudiando, cuando el Señor ordenó que fuéramos por toda la tierra, que fuéramos por todo el mundo, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, y bautizando a las personas que creen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es hacer un discípulo de Jesús. Entonces, básicamente lo que estamos estudiando es todo aquello que Jesús enseñó, y que, si bien es muy claro y muy sencillo, estas enseñanzas nos depuran de muchas cosas que de repente hemos aprendido no por las fuentes correctas, sino por fuentes equivocadas. Y estamos aquí aprendiendo del mismo Maestro, del mismo Señor Jesucristo, conforme a lo que Él dejó en su palabra. Entonces, estuvimos viendo la semana pasada, al finalizar nuestra clase, acerca del divorcio, lo que el Señor Jesús enseñaba del divorcio, y sobre lo que el Señor Jesús enseñaba acerca de aquellos que por causa del reino de los cielos preferían quedarse solos para poder ser más útiles para la extensión del reino de los cielos y para la predicación del Evangelio. Es un llamado personal y particular, no necesariamente todos tienen que compartir ese llamado, pero también es un llamado excelente y glorioso. Y Dios está tocando las vidas y los corazones, porque estamos en los últimos tiempos y es necesario servirle a Dios con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Bueno, después de eso estamos a la altura del capítulo 19. Les pido por favor a todos que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 19, y les recuerdo la dinámica del curso es que usted tiene su Biblia abierta y que leemos juntos la palabra de Dios. Allí donde usted está, usted me sigue con la escritura. Vamos por el capítulo 19. En lo que más hemos podido, hemos estado haciendo un estudio versículo a versículo, y vamos a tratar de terminarlo hasta el final del libro de Mateo, pero se requiere que usted nos siga en las escrituras, que tenga su Biblia abierta. Si no la tiene, vaya, busque su Biblia y ábrala en el capítulo 19 del libro de Mateo. Y nos vamos para el versículo 13 enseguida. Mateo 19, 13. Voy a darles un segundo para que ubiquen el capítulo 19 en sus Biblias y el versículo 13. Bueno, dice que Jesús bendice a los niños. Versículo 13. Ya Jesús nos ha estado hablando de cuán importante es para él un niño. Recuerden que tomó a un niño y dijo, este es el más grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que quiera entrar al reino de los cielos tiene que hacerse como un niño. Los niños son supremamente especiales para Jesús, y eso nos dice muchas cosas acerca de nuestro carácter, y nos dice también cosas que tenemos que examinar. ¿Qué significan los niños para nosotros? ¿Qué significan los niños para nuestras vidas? En este tiempo de depravación, de decadencia moral, de egoísmo, de egocentrismo, de hedonismo y de narcisismo, los niños están sufriendo mucho descuido, abandono y a veces abuso, maltrato. El Señor Jesús nos enseña a recuperar ese amor, ese afecto, esa responsabilidad que debemos tener por los niños. Vamos al versículo 13, ahora sí. Mateo 19, 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En este corto pasaje el Señor Jesús cuestiona la actitud que nosotros tenemos hacia los niños. Pensamos que los niños estorban, pensamos que los niños distraen, pensamos que los niños son una carga, pensamos que los niños son un estorbo para nuestras vidas y que nos distraen.
y que nosotros tenemos muchas cosas importantes que hacer y ya hemos perdido la capacidad de sentarnos a hablar con un niño, hemos perdido la capacidad de sentarnos a enseñarle la palabra de Dios a un niño, hemos perdido la capacidad de jugar con un niño y eso muestra que nuestro corazón se ha endurecido y que no somos aptos para el reino de los cielos. Cuando le presentaron los niños a Jesús, dice el versículo 13, que los discípulos les reprendieron, es decir, estaban molestos los discípulos porque estaban trayéndole los niños a Jesús, es decir, estaban estorbando al maestro trayéndole esos niños y los discípulos se pusieron rabiosos porque quizás les pareció que estaban estorbando a Jesús, que estaban obstaculizando su programa, su agenda y realmente eran ellos los que estaban completamente desapercibidos de lo que pensaba y lo que sentía Jesús acerca de los niños. Y la frase de Jesús donde dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, creo que habla mucho acerca de cuán fácil es para un niño acercarse a las cosas de Dios, pero cuán poco nosotros estamos dispuestos a guiarlos en ese camino hacia la presencia de Dios. Es en el momento de la niñez donde más fácilmente se inculcan los valores de la fe, de la piedad, de las cosas de Dios y dentro de la Torá, uno de los mandamientos de Dios era enseñarle, el padre debía enseñarle a los niños, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esas palabras tenía el padre que repetírselas a sus hijos cuando caminara con él, cuando saliera a la calle con él, cuando estuviese cenando. Y tenían que estar escritas en los marcos de sus puertas, en sus manos, en sus frentes. Era lo que la palabra de Dios ordenaba, lo que la Torá ordenaba para los padres judíos. Los niños judíos a los 12 años se graduaban del conocimiento de la Torá, conocían toda la Torá. Entonces, cuán importante es que nosotros recuperemos esa capacidad de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Ya en los colegios no se enseñan estas cosas y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, una sociedad que se descompone, una crisis en los jóvenes que hay que no les enseñaron a temer a Dios cuando tenían la edad eh, tierna y propicia para que pudiesen recibir esa enseñanza, el temor a Dios. Los niños pequeños de manera natural se acercan a Dios y reciben las cosas de Dios. Somos nosotros los que los estorbamos, somos nosotros los que se lo impedimos, somos nosotros los que pensamos que ellos no pueden recibir nada. Bueno, Jesús dice, no le impidan a los niños acercarse a mí, no le impidamos a los niños acercarse a Jesús. Al contrario, debemos ser facilitadores, hacer que el encuentro de los niños con Cristo sea muchísimo más fácil. Bueno, Jesús le puso las manos a los niños y se fue de allí. Ahora el Señor Jesús continuó su camino, recuerden que ya Jesús está en un camino hacia Jerusalén, que viene descendiendo de Galilea, de la parte norte de Israel, viene descendiendo a Jerusalén y que sabemos que Jerusalén será el escenario donde Él va a tener su pasión y su muerte y bueno, el escenario de todos los últimos acontecimientos en la vida de Jesús. Entonces Él viene descendiendo en un viaje y encontramos en el versículo 16 la historia de un joven rico que se le acerca a Jesús. Vamos a leer el versículo 16, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 16 al 30 la historia del joven rico que se le acercó al Señor Jesús. Dice el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bueno, tenemos aquí una escena que enseña grandes principios acerca del reino de los cielos y grandes principios acerca de la salvación. El primer principio que encontramos está en la pregunta del versículo 17. El joven se acerca, es un joven rico, y eso lo sabemos cuando hacemos un estudio de los 3 evangelios sinópticos, y con la información que tenemos en los 3, es un joven rico, pero al mismo tiempo es un joven piadoso, es decir, es un joven que tiene temor de Dios y que está interesado en el asunto de la vida eterna, está interesado en el asunto de la salvación, conoce los mandamientos y quiere alcanzar la salvación. El primer principio lo encontramos cuando él le dice a Jesús, maestro bueno, y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno sino Dios. Y ese es el primer principio que enseña el Señor Jesucristo. Y es que el apóstol Pablo, que es uno de los más grandes teólogos que ha habido en la época del Señor Jesucristo, nos enseña claramente en la epístola a los romanos que no hay justo ni siquiera uno. Nadie es justo delante de Dios, nadie es perfecto. Si bien existe una reglamentación de 10 mandamientos que Dios nos dio, los 10 mandamientos que Dios da en su palabra, también es cierto que nadie los cumple. Y cuando el Señor Jesucristo hace una interpretación de estos mandamientos, por ejemplo, cuando habla de no matarás y dice que cualquiera que simplemente llama a su hermano necio o fatuo, o cualquiera que se enoja con su hermano ya ha infringido este mandamiento, o cuando toma otro mandamiento más común que es el no cometerás adulterio, pero nos enseña que cualquier hombre que mira a una mujer codiciándola en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. Cuando Jesús hace una explicación profunda de los mandamientos, no basándose en la letra del mandamiento, en la frase superficial y literal del mandamiento, sino a profundidad de lo que llaman de pronto los abogados el espíritu de la ley, lo que realmente Dios quiere, lo que es la perfección, y vamos a encontrar que nadie puede nunca jamás cumplir los 10 mandamientos. Nadie nunca jamás ha amado a Dios con todas sus fuerzas y por encima de todas las cosas. Nadie nunca jamás ha dicho siempre la verdad. Todos hemos mentido, todos hemos fallado, todos hemos codiciado, deseado, mirado a quien no debemos mirar, todos hemos sentido rabia, odio, deseos de venganza, todos hemos ofendido a nuestro prójimo, en fin, todos hemos violado los mandamientos.
Pero aquí tenemos a un joven que tiene un concepto equivocado de lo que se trata ser bueno. Y por eso es que él piensa que cualquier maestro, él no sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no sabe que Jesucristo es santo y puro. Él cree que Jesús es simplemente un maestro más y quiere que le enseñe algo más. Y por eso es que Jesús lo cuestiona diciéndole, ¿por qué me llamas maestro bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Hay un principio espiritual que tú desconoces, le dice Jesús con esta pregunta, y es que nadie es realmente bueno. Nosotros nos consideramos buenos porque nos comparamos con personas que son supremamente más perversas y más corruptas que nosotros. Si nosotros nos comparamos con asesinos, si nosotros nos comparamos con violadores, si nosotros nos comparamos con personas que han hecho fraude, con ladrones, entonces nosotros que simplemente nos hemos quedado con unos lápices o que simplemente nos hemos quedado con un vuelto, o nosotros que no hemos matado a nadie con una pistola, pero que sí lo hemos matado con la lengua, nosotros aparecemos comparándonos con esas personas, aparecemos como personas buenas. Pero si nosotros estamos delante de Dios y Dios esgrime sus 10 mandamientos, nos vamos a encontrar que nadie es bueno y que nadie da la talla. Así que el primer principio que este muchacho ignora es que no existe ningún hombre bueno. No existe ningún hombre bueno, pero él tiene un concepto de que existen personas buenas y que en particular algún maestro de la ley puede ser un hombre bueno por el simple hecho de ser maestro. Y de hecho, él también se cree una persona buena. Cuando Jesús lo interroga por los mandamientos, él dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Dime qué me falta. Es la respuesta de este joven. Jesús le pone un reto que tiene como propósito que este muchacho descubra que él realmente no cumple con los mandamientos. El primer mandamiento de la ley de Dios, en el que se resumen los mandamientos, es amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y al prójimo lo amarás como a ti mismo. Y partiendo de ahí, él ni ama al prójimo ni ama a Dios, porque la propuesta que le hizo Jesús de vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres mostró que él no siente amor por las personas necesitadas y que tampoco tiene suficiente amor por Dios, que su gran amor son exactamente sus riquezas, porque dice que se fue triste. Y no se fue triste porque tenía muy poquito y le tocaba compartir lo poquito que tenía con alguien. No, aquí quedó manifiesto el egoísmo de este joven que era muy rico, dice ahí, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Y en el momento en que Jesús le dice, mira, la vida eterna, porque él preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea que él conoce que su vida en esta tierra es pasajera y que existe otra vida de la cual él no tiene la seguridad, la certeza de que él pueda entrar en esa vida eterna. No tiene esa certeza. Él ha estado tratando en su fuerza de hacer lo que él considera que es correcto. Él ha estado tratando en su fuerza de ser una buena persona, entre comillas. Pero resulta que él tiene un ídolo en su corazón que es más valioso que la vida eterna. Y ese ídolo son sus posesiones. Hay algo en su corazón que es más valioso que la vida eterna, que es más valioso que Dios, que es más valioso que las personas, y son sus posesiones. Aún teniendo muchas posesiones, ante la idea de repartirlas, de darlas a los pobres, lo único que siente es tristeza, lo único que siente es dolor y se va. Quiere decir, no me interesa la vida eterna si tengo que perder mis posesiones. Un corazón así no puede ser un corazón que cumpla con los mandamientos. No puede ser un corazón puro, ni puede ser un corazón limpio. Jesús le dice esto simplemente para que quede expuesto de verdad su corazón. Ahora, en este pasaje hay una frase del Señor Jesús donde Él dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos y que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos.
Cuando nosotros miramos este principio, podemos entonces pensar que todos los pobres pueden entrar fácilmente al reino de los cielos y que ningún rico puede entrar al reino de los cielos y que básicamente la salvación consiste en ser pobre o ser rico, o que básicamente ser bueno significa ser pobre y ser malo significa ser rico. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso no es lo que Jesús está diciendo de ninguna manera. Lo que Jesús está mostrando aquí es que las riquezas producen un endurecimiento en el corazón, que las riquezas producen idolatría en el corazón, que cuando las personas ponen su confianza en las riquezas y atesoran las riquezas de este mundo como lo más importante de su vida, difícilmente podrán ver la grandeza del reino de Dios, difícilmente podrán convertirse al Señor. Las riquezas producen tanto orgullo, tanta soberbia, producen tanta sensación de tenerlo todo, de estar completos y aún de ser buenas personas, como le sucedía a este muchacho, que gracias a sus riquezas y a tenerlo todo, él pensaba que era una persona bendecida por Dios, afortunada y que todo lo tenía. Las riquezas endurecen el corazón, mientras que cuando una persona tiene carencias, cuando una persona tiene necesidad, el corazón se vuelve más frágil, se vuelve más sensible, se vuelve más dependiente y con mayor facilidad a humillarse. Condiciones que ya el Señor Jesucristo nos ha enseñado que son vitales para el reino de los cielos. Recuerden cuando estudiábamos las bienaventuranzas, que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no se refería específicamente a la pobreza material, sino a aquel corazón que puede reconocer su miseria espiritual delante de Dios, que puede reconocer que sin Dios no es nada, que puede comportarse delante del trono de Dios como un mendigo y que puede recibir esa gracia del perdón y de la misericordia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la salvación, el perdón y la vida eterna no pueden ser compradas, sino que son un regalo de Dios. La salvación y la vida eterna son bienes supremamente costosos que ningún ser humano merece, porque ningún ser humano da la talla de la altura de los requerimientos de la santidad de Dios expresada en los 10 mandamientos. Pero aquí Jesús no está cerrándole la puerta a los ricos. Aquí Jesús está diciendo que las riquezas hacen que sea más difícil volverse a Dios. No que sea pecado ser rico, no. Es que el corazón humano es tan pecaminoso, es tan soberbio, que cuando tiene todo lo que necesita, se olvida de Dios. Y ese es un principio que si tenemos suficiente honestidad podemos reconocerlo todos. Los momentos en que más buscamos a Dios son los momentos en que tenemos necesidad. Son los momentos en que tenemos carencias. Son los momentos en que estamos atravesando pruebas. Son los momentos en que algo falta. Falta la salud, falta la paz, falta el gozo, falta el dinero, faltan oportunidades, falta el trabajo, falta el amor, falta algo. Y cuando algo falta, cuando carecemos de algo, entonces somos conscientes de que necesitamos a Dios. No está condenando Jesús el ser rico o el ser pobre. Está condenando el corazón duro que cuando se llena de riquezas, que cuando se aferra a las riquezas, se olvida de Dios al punto que no le interesa la vida eterna, porque considera que atesorar bienes en este mundo es más importante que nuestra salvación. Ese es el principal principio que está enseñando Jesús aquí. Sin embargo, sus discípulos han quedado impactados porque este muchacho tiene fama de ser un hombre correcto ante los ojos de la sociedad, porque este muchacho es un hombre rico, un hombre joven, que se acercó a Jesús con reverencia y con respeto, pero que
cuando se le tocó el punto débil, cuando le tocaron su ídolo, dijo, no, me voy, no me interesa. Los discípulos oyeron esto y quedaron asombrados y le preguntaron al Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Encontraron que la salvación era algo difícil y el Señor Jesús responde que evidentemente así es. Dice el versículo 26, mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para nosotros es imposible alcanzar la salvación. La salvación no puede ser alcanzada por obras porque no hay ninguno que pueda cumplir los requerimientos de Dios. No hay ninguno que pueda presentarse delante de Dios y decir, nunca he mentido, nunca he ofendido, nunca he fallado, nunca he codiciado, nunca he sentido envidia, nunca me he enojado injustamente. Nunca he criticado, nunca he murmurado. No hay nadie que pueda decir eso delante de Dios sin caer en el pecado de la mentira y de la soberbia y empeorar su situación. Jesús está diciendo, para los hombres la salvación es imposible. No hay ningún rezo, no hay ninguna manda, no hay ninguna actividad que pueda comprar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es supremamente, infinitamente costoso y no se puede pagar. Y aquello que nosotros no podemos pagar, Dios en su misericordia decide en su soberanía darlo por gracia, es decir, regalárnoslo porque no podemos comprarlo, porque no podemos pagarlo. Y así es la salvación. La salvación es por gracia y la recibimos a través de la fe. Nada podemos hacer para comprar el perdón de Dios. Ese perdón es gratuito, es por gracia. Nada podemos hacer para pagar la deuda que debemos delante de Dios por haber infringido los mandamientos. Ese pago lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, sin embargo, los discípulos le dicen a Jesús, cuando comparan su vida con la vida del joven rico, que ante la propuesta de que vendiera sus riquezas y siguiera a Jesús, dijo que no. Pero Pedro sí lo había hecho. Pedro había dejado las redes, había dejado un negocio de pesca lo suficientemente lucrativo para vivir. Él había dejado la pesca, Mateo había dejado el banco de los tributos públicos que le ofrecía cierta estabilidad económica y ciertas oportunidades y ciertos privilegios. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Y ahí es donde ellos preguntan en el versículo 27, lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dice en el versículo 28 que evidentemente todo lo que hagamos y todo lo que entreguemos tendrá una recompensa, pero es muy diferente la recompensa que tendremos por las cosas que hemos hecho para Cristo, es muy diferente de la salvación que hemos alcanzado por su gracia. El perdón de pecados y la vida eterna y la justificación que se reciben por gracia a través de la fe no tienen precio y no las podemos pagar. Mas, sin embargo, cuando Dios en su infinita gracia, en su infinita soberanía, en su infinita misericordia, perdona nuestros pecados por Cristo Jesús, nos lava con su sangre, derrama sobre nosotros su espíritu y nos da una vida nueva. Nosotros debemos vivir para el Señor y debemos vivir para honrarlo y debemos vivir para glorificarlo y debemos vivir para hacer su voluntad, no para ganar el cielo, sino porque nos fue regalado el cielo de pura gracia, no para alcanzar su favor, sino por causa de que hemos alcanzado su favor, por gratitud. Simplemente debemos seguir al Señor y debemos bendecirlo y honrarlo. Y todo lo que hagamos, dice Jesús,
va a tener una recompensa. O sea, Jesús está diciendo, yo no soy injusto para dejar sin recompensa a aquellos que me han seguido y a aquellos que han dejado todo por servirme. No soy injusto para dejar de recompensar a aquellos que trabajan en mi obra, a aquellos que se despojan de sus cosas para bendecir a otros en mi nombre. No soy injusto, todos tendrán recompensa. Pero añade una cláusula supremamente importante, y este es el principio de la gracia soberana de Dios. Dios en su soberanía reparte su gracia, su misericordia y su favor como Él quiere, porque todos somos pecadores y ninguno de nosotros merece nada, pero Él en su soberanía reparte a todos como quiere y según lo que quiere. Y ese principio está en el versículo 13, donde dice, el versículo 30, perdón, 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, miremos bien este versículo 30, que es el que hace conexión con lo que hay detrás y con lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que hay detrás? Un joven tratando de comprar la salvación, portándose bien, pero no puede, no da, es muy costosa, no la puede comprar. ¿Qué es lo que hay detrás? Una expresión donde Jesús dice, para los hombres es imposible salvarse, pero para Dios es posible. ¿Qué es lo que hay detrás? Una promesa de recompensar lo que hagamos para el reino de los cielos. Pero en el versículo 30 hay un pero. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ese pero se refiere a la soberanía de Dios, en que Él reparte su gracia y su favor como Él quiere. Y para explicarnos su gracia soberana, para explicarnos que Él lo que da, lo da por gracia, y que no tiene ni puede ser cuestionado por nadie, que Él hace como quiere, a quien quiere Él llama, a quien quiere Él escoge, a quien quiere Él bendice. Y no podemos cuestionarlo, porque nadie merece realmente nada de Él. Y todo lo que recibimos es por gracia. Y para que nosotros entendamos esa gracia, entonces en el capítulo 20 Él explica una parábola, que es la parábola de los obreros de la viña. Está en el capítulo 20, versículos 1 al 16. Vamos a leer la parábola y recuerden que la introducción a esta parábola es el versículo 30 del capítulo anterior. En esta parábola Jesús nos va a enseñar cómo es eso de que algunos postreros serán primeros y que algunos primeros serán postreros. O sea, cómo es eso de que algunos que van a llegar de último van a quedar de primero en la fila. Esa es lo que el Señor quiere decirnos ahí. Vamos al capítulo 20 y leemos del 1 al 16. Dice Jesús una parábola, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, desde los que llegaron de último hasta los que llegaron de primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los que llegaron de último a las 5 de la tarde,
recibieron cada uno un denario. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos, la parábola es muy sencilla. El Señor contrató a unos obreros a las 7 de la mañana para que trabajaran el día completo y convino con ellos en pagarle un denario, que es el salario justo de un día en esa época. En ese momento, el salario de un día de un obrero era un denario, y eso fue lo que convino el Señor con los que iban a trabajar todo el día. Luego contrató a otro grupo a las 9 de la mañana y también les pagó un denario. A ese grupo no le dijo cuánto les iba a pagar. Les dijo simplemente: vengan a trabajar, yo les voy a pagar algo justo. Luego contrató a otro grupo a las 12 del día. O sea, cada vez trabajaban menos. Y por último contrató a un grupo a las 5 de la tarde. Ese grupo solamente trabajó una hora, de 5 a 6. Finalmente, cuando llega el momento de pagar, él le dice a su mayordomo que le pague de primero a los que llegaron de último. De tal manera que los que contrataron a las 7 de la mañana están allí en la cola viendo lo que le van a pagar a los que vieron llegar a trabajar a las 5 de la tarde y que solamente trabajaron una hora. Y se dan cuenta que le pagan un denario. Luego sigue el grupo que entró a trabajar al mediodía, a las 12. Los que trabajaron mediodía recibieron un denario. Luego pasó el grupo de las 9 de la mañana, recibieron un denario. Cuando ellos fueron a recibir su paga, estaban esperando que les dieran más. Pero no fue así. Le dieron también un denario. Hermanos, ¿qué simboliza esto? Esto simboliza la salvación que es por gracia. El ladrón en la cruz del Calvario se arrepintió minutos antes de morir. No hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. Simplemente reconoció que Jesucristo era inocente, que no merecía estar en la cruz y que era rey. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y reconoció que ese rey podía ofrecerle a él salvación. Fue todo lo que él hizo. La única cosa buena que hizo en toda su vida fue creer en el Señor Jesucristo. Y Jesús le dice que él estaría con él en el paraíso. Obtuvo una salvación trabajando menos de una hora. Obtuvo una salvación en un segundo. Pero habrá muchas personas que se salvarán y habrán tenido una vida de servicio, una vida negada, una vida de trabajo, que recibirán la misma salvación, la misma gracia. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. No se compra, no se obtiene. No se compra, no se merece de ninguna forma. Todo es por gracia. Y habrá muchas personas que vengan de último a los pies de Cristo y que estén en las primeras filas en el reino de los cielos. Porque quizás los que llegaron antes no se mantuvieron en la brecha, no se mantuvieron en santidad, no fueron constantes en su justicia, en su amor, en su gratitud, quizás. Y obtuvieron también su salvación por gracia. Pero resulta que los que llegaron después de ellos están de primero. Esa es la gracia soberana de Dios, la gracia soberana de Dios que quita toda jactancia humana. No tenemos que jactarnos. En el reino de los cielos todos somos iguales. Todos hemos sido salvados por gracia mediante la fe. Todos hemos sido salvados por gracia mediante la fe. Bueno, entonces
encontramos, finalizando al capítulo 20, después de esa parábola, Jesús anuncia nuevamente su muerte. Vamos al versículo 17 al 19 y este es el tercer anuncio que hace Jesús acerca de su muerte. Versículo 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y les crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Este es el tercer anuncio que Jesús hace de su muerte, porque se está acercando la hora y ellos vienen rumbo a Jerusalén, el lugar donde va a ser crucificado, el lugar donde va a ser juzgado, el lugar donde va a ser arrestado, el lugar de su sufrimiento. Y Él quiere que los discípulos estén preparados, porque los discípulos han puesto su confianza en Jesús. Jesús es quien los guía, quien los sustenta. Ellos han dejado todo por Jesús, pero ellos tienen una percepción muy triunfalista del cristianismo. Y ellos no saben que el fundamento del cristianismo y de la salvación es una cruz, y que Jesús tiene que morir por ellos para poder pagar por su pecado. Esa parte no la tienen clara. Están acostumbrados a ver a Jesús haciendo milagros, haciendo prodigios, sanando enfermos, levantando muertos, caminando en el mar. Y ellos creen que la vida cristiana va a ser siempre una vida exitosa, de privilegios, de gloria, de esplendor. Y Jesús está tratando de prepararlos para el golpe tan duro que va a ser que ellos van a ver a su Salvador crucificado. Y eso los va a llenar de mucha cobardía, porque vamos a recordar que desde el mismo momento en que Jesús es apresado, ellos comienzan a huir, comienza la negación de Pedro, y toda esa confianza que ellos habían puesto en que se sentían bien porque lo tenían a Él ahí, se va a derrumbar. Y Jesús sabe que ellos necesitan estar preparados, pero a veces no quieren escuchar. Jesús anuncia su muerte, anuncia su sufrimiento, pero ellos no quieren escuchar, no quieren concientizarse de la gravedad de lo que Jesús está diciendo. Y es tan claro el hecho de que no han tomado conciencia de la gravedad de lo que Jesús está diciendo, que inmediatamente después del tercer anuncio de la muerte de Jesús, lo que tenemos es una petición tan inapropiada, tan imprudente. En el capítulo 20, en el versículo 20, nos vamos a dar cuenta que ellos están pensando es en grandeza, en poder, en exaltación, y que no tienen una actitud correcta hacia el sufrimiento que va a experimentar el Señor Jesús primeramente, y las repercusiones de ese sufrimiento y de esa muerte en sus vidas. No están conscientes de esto, y la petición que viene a continuación es una petición inapropiada, insensata, imprudente, que muestra la indiferencia ante las palabras de Jesús, el amor tan superficial que le tienen a Jesús. No están preocupados por lo que Jesús está diciendo, sino que están preocupados es por quién es el más grande entre ellos. Y esta es la condición del ser humano, que todavía no ha sido transformado por el poder de Dios. Y es la condición del ego del ser humano, que a veces requiere de sufrimiento. Estos discípulos tenían una cantidad de virtudes, habían seguido a Jesús, habían dejado muchas cosas por Él, pero aún hay tantas cosas que tienen que aprender, aún están tan desubicados en cuanto a qué los ha llamado al Señor. Vamos al versículo 20, al capítulo 20, versículo 20, sí Señor, 20. Dice: petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces
Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, en todo el ministerio de Jesús, Jesús había estado enseñando este principio espiritual, que es uno de los principios más difíciles de aprender por el ego del ser humano, porque precisamente nuestra condición caída radica en el hecho de que tenemos una necesidad pecaminosa de reconocimiento, una necesidad de exaltación, una necesidad de tener la razón, una necesidad de ganar, una necesidad de sobresalir por encima de las otras personas. Y esa tendencia pecaminosa del ser humano está en completa oposición al Espíritu Santo y al reino de los cielos y a la mente del Señor Jesucristo. Los que estamos viendo Filipenses, recordamos que el apóstol Pablo nos enseñó en el 2 capítulo de la carta a los Filipenses que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, que en el corazón de Jesús hubo un sentir. ¿Cuál fue ese sentir? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero el sentir del corazón de Jesús no era ser exaltado hasta lo sumo, sino salvar a la humanidad, aunque eso le costara humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y el camino del Evangelio es el camino de Jesús, pero es un camino contrario a nuestro corazón. Y esta es una de las enseñanzas más difíciles de asimilar y supremamente más difíciles de practicar. Se requiere de un corazón transformado por el poder de Dios. Se requiere del Espíritu Santo que nos haga ver ese sentimiento que afloró en la madre de Santiago y de Juan, y por supuesto en el corazón de Santiago y de Juan, pero que no era solamente en el corazón de ellos, sino en el corazón de todos, porque la Biblia dice que los demás discípulos se enojaron por haber hecho esta petición. Y si los demás discípulos se enojaron porque Santiago y Juan querían estar uno sentado a la derecha y el otro a la izquierda, y si los demás discípulos se enojaron es porque ellos también querían ese puesto. El enojo de los demás discípulos muestra que aunque ellos no tenían el coraje de hacer semejante petición, sí tenían en el corazón el deseo de ocupar los primeros puestos. Eso hace parte de nuestra naturaleza caída. Y eso es lo que Dios quiere arrancar de nuestros corazones: el orgullo, la soberbia y la altivez. Que busquemos lo contrario, que busquemos lo que buscó Jesús, que busquemos el servir, que busquemos el humillarnos, que busquemos ser mansos, que busquemos ser humildes, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces Jesús dice, en el reino de los cielos,
El principio de grandeza no es igual al de la tierra. En el reino de los cielos, el que es grande se humilla. El que quiere ser grande se humilla. Miren que es un principio supremamente sencillo de entender, pero cuán difícil de asimilar y de adoptar como una forma de conducta. Dice, entre los gobernantes de las naciones. El que quiere ser grande se enseñorea de las demás personas. La gente que está en el poder se enseñorea de los que están debajo de ellos. O podríamos decir que el poder en el reino de las tinieblas o el poder en el mundo se mide por la capacidad que tenemos de tener personas a nuestros pies o de tener personas bajo nuestra autoridad, de enseñorearnos de las personas. Pero en el reino de los cielos, la grandeza del ser humano se mide por la cantidad de personas a las cuales le servimos con humildad, a las cuales le servimos con humildad. En el mundo se trata de cuántas personas me sirven a mí. En el cielo se trata de a cuántas personas les sirvo yo. Eso tenemos que preguntarnos. Tenemos que preguntarnos a quiénes les sirvo y si en verdad yo soy grande delante de Dios. Pero hay un concepto más. Este es el principio de la grandeza en el reino de los cielos. Pero hay otro principio, y es que en el reino de los cielos sí hay exaltación, sí hay gloria, pero esa gloria la da Dios ¿a quién? Al que se humilla, al que se humilla y también al que sufre. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no saben lo que dicen. Le dice a los discípulos, ustedes no saben lo que dicen. ¿Acaso pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y Jesús está hablando en forma figurada de su sufrimiento y de su dolor. Recuerden cuando él estaba en el jardín del Getsemaní, rogándole a Dios, suplicándole, sudando gotas de sangre, cuando dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es lo mismo que vaso. Aquí el vaso es la cantidad de sufrimiento, de dolor y de humillación que el Padre ha destinado para Él por causa de nuestra salvación. Y Él está diciendo, ustedes pueden tomar de esa copa, de ese vaso, y ellos en un momento de emoción y de triunfalismo dicen que sí, porque no saben realmente de qué está hablando el Señor. Y pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y no se refería al bautismo de Juan el Bautista, porque ellos ya habían sido bautizados, y Jesús también por Juan el Bautista. Y tampoco se refiere al bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Se refiere a un bautismo de sufrimiento y de dolor, porque evidentemente ellos también fueron perseguidos y fueron ejecutados de la misma manera que Jesús fue ejecutado. Algunos murieron crucificados boca abajo, otros fueron lapidados, otros fueron a la guillotina, otros fueron quemados, pero todos ellos tuvieron que dar su vida por el Señor Jesucristo, de la misma manera que el Señor Jesucristo dio su vida por ellos. Y eso es lo que los hace grandes a ellos en el reino de los cielos. Lo que sufrieron, lo que entregaron, lo que dieron. Estos son los principios del reino. Por eso nosotros no debemos estar buscando tanta grandeza, sino que debemos buscar más bien humillarnos. La humildad nos asegura la gracia divina. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de todo lo que yo necesito para vivir. Todo es gracia.
Cuando hablo de gracia, hablo de salvación, perdón, misericordia, fortaleza, poder, gozo, provisión. Todo es gracia. Y entre más humilde y entre más me humillo, mayor es su gracia. Mayor es su gracia. Cuando atravieso por pruebas, por dificultades y por tribulaciones, es mayor su gracia. Es mayor su gracia. Entonces, no andemos buscando ser exaltados, porque la grandeza del reino tiene que ver con la capacidad que tenemos de servir a los demás y de humillarnos por causa de los demás y de percibir a los demás, como dice Pablo en Filipenses, como superiores a nosotros mismos. Ahora vamos al versículo 29 y vamos a encontrar que hay un milagro, hay digámoslo así, como un paréntesis que hay en todo este movimiento de Jesús, todo este caminar de Jesús y sus discípulos hacia Jerusalén. Aparecen dos ciegos. Versículo 29 y leemos hasta el 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Miren que estos ciegos fueron reprendidos por la multitud. Dice que la gente les reprendía porque ellos gritaban. Cuando Jesús pasaba, gritaban. Decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos gritaban. Y a pesar de que la gente los reprendía para que callaban, la Biblia dice que ellos gritaban más fuerte. Hemos encontrado muchos pasajes que narran cosas así. La mujer sirofenicia también, los discípulos le decían: Señor, cállala, que está dando voces detrás de nosotros. Y así muchas personas que iban detrás de Jesús. La gente y aún los discípulos de Jesús los mandaron muchas veces a callar, pero ellos no se rindieron. Ellos no desistieron, sino que siguieron y persistieron en su clamor. Y este es un principio que nos enseña el Señor Jesús en muchas parábolas acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, acerca de la necesidad de perseverar en la oración, de no escuchar nunca a las personas que nos dicen: ya deja de orar por eso, que no lo vas a obtener. Hay que seguir orando hasta que el Señor Jesús, compadecido de nosotros, nos responda en oración, por supuesto conforme a su voluntad. Esos dos ciegos fueron sanados porque no se dejaron desalentar, no se dejaron amedrentar por la multitud que les decía que se callaran. Bueno, y a partir de aquí comienza ya la última semana del Señor Jesús en Jerusalén. Aquí comienza la semana de la pasión. Y esa semana, que es la última semana de Jesús en Jerusalén, comienza, como todos lo sabemos, con la entrada triunfal del Señor Jesucristo en el templo y la consiguiente purificación del templo. Vamos al capítulo 21, ya nos estamos acercando al final de Mateo, pero antes del fin vienen muchas enseñanzas importantes, muchas enseñanzas profundas y especiales que debemos tener en cuenta. Vamos al capítulo 21 y iniciamos así el estudio de la última semana del Señor Jesucristo en Jerusalén, que corresponde a la semana de su pasión y de su muerte. Capítulo 21 del 1 al 17. Dice la palabra del Señor: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros,
y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, primeramente tenemos aquí que la entrada triunfal del Señor Jesucristo se llama triunfal básicamente porque la gente lo reconocía, algunos como un profeta, porque la gente lo honraba, porque la gente corría a verlo, porque habían unos niños que cantaban un canto, Hosana al Hijo de David, y Hosana era prácticamente un reconocimiento de que él era el Mesías. Hosana significa Jehová salva, que significa que él es la salvación de Israel, y prácticamente le estaban reconociendo que él era el Mesías. Lo estaban, por así decirlo, recibiéndolo con todos los honores, el pueblo en particular, ¿cierto? No los fariseos, no la clase alta, no la clase religiosa, sino el pueblo y sobre todo los niños cantaban, y por eso se dice que es una entrada triunfal. Es una entrada que cumplió con todo lo que se había profetizado en la palabra de Dios, los profetas que habían dicho, profetas como Zacarías, que habían dicho que Jesús venía en un asno, en un pollino. Y él entró en Jerusalén y todo el mundo estaba hablando de él, todo el mundo estaba preguntando por él, y de esa manera llegó al templo. Es la época de la Pascua y es una época donde todo Israel, todo Jerusalén, perdón, se llena porque todo Israel desciende a Jerusalén, porque en la época de la Pascua todos deben viajar al templo de Jerusalén para el día de la Pascua, que es solamente una vez al año. Entonces es una fiesta que congrega a todo el pueblo, que congrega a todas las personas, y que fue, por decirlo así, el antesala, el escenario donde el Señor Jesucristo entró triunfante en el templo para, para morir por los pecadores realmente, aunque los demás no entendían lo que estaba sucediendo. Bueno, vamos a continuar en el versículo 12, donde dice lo que sucedió al entrar al templo. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bueno, estaba cerca la fiesta de la Pascua. El Señor Jesús entró al templo, y para poder entender en qué consiste esto de la purificación del templo, donde básicamente
dice que él echó fuera del templo a todos los que vendían y compraban y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Bueno, todos conocemos que Israel tenía un sistema sacrificial a través del cual ellos podían acercarse a Dios o acercarse al templo, al atrio del templo. En ese sistema sacrificial, todo el que venía a adorar tenía que ofrecer un animal por su pecado. Las familias ricas ofrecían un cordero y las familias pobres ofrecían 2 palomas. Ahora, tanto el cordero que ofrecían como las palomas tenía que cumplir con unos requisitos que están en el libro del Levítico para que ese sacrificio fuera acepto delante de Dios. El cordero tenía que ser macho, tenía que ser sin defecto, tenía que ser de 1 año. Entonces ese cordero tenía que ser revisado, por así decirlo, por el sumo sacerdote que lo iba a ofrecer, para que se garantizara de que no estuviesen ofreciendo un animal defectuoso o un animal viejo o un animal no apto para el sacrificio. Y todo esto lo enseñó Dios a través del libro del Levítico, a través de la ley de Moisés, y todos los judíos conocían los requerimientos del sacrificio, de cómo se ofrecía este animal. Los que no podían traer un cordero por su pobreza, entonces ofrecían 2 palomas. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? ¿Qué es lo que está pasando? Que el Señor Jesús se enoja realmente. Y es lo siguiente. Se suponía que la mayoría de los judíos venían de lugares lejanos, donde era supremamente difícil, donde era supremamente complicado atravesar todo el desierto de Jerusalén y llegar a Jerusalén y al templo, y todos con el cordero que van a sacrificar, y que el cordero pues en la mitad del camino no se partiera una pierna, no tuviera un problema, no muriera en el camino, en fin. Era muy complicado trasladar ese cordero desde su casa hasta acá o traer esas palomas, y se había establecido algo que no era malo, porque también estaba permitido en la palabra de Dios. Hay un versículo que dice que cuando ellos querían traer un cordero, lo que tenían que hacer era vender el cordero en su tierra, vender el cordero en su casa, en donde ellos vivían, en la población donde ellos vivían, y con ese dinero de la venta de ese cordero, llegaban a Jerusalén y compraban el cordero del sacrificio en Jerusalén. Era la manera como se facilitaba la adoración y como se facilitaban que ellos ofrecieran esos sacrificios. O sea, que no trajeran sus animales desde el lugar donde venían, sino que ofrecieran el animal que iban a ofrecer, lo vendieran y con ese dinero compraban el animal acá. Eso para hacer más fácil. Y eso era permitido, eso era legal, eso no tenía problema. Pero los sacerdotes corruptos de Israel en ese tiempo, corrompidos, hicieron un negocio de eso. ¿En qué consistía el negocio? En que ellos seleccionaban los animales, los corderos y las palomas que se iban a vender, y ellos les ponían precio a esos corderos y a esas palomas, un precio desorbitante y altísimo, y tenían que comprar esos corderos y esas palomas a esos vendedores, porque ellos no aceptaban ningún otro cordero ni ninguna otra paloma, aunque fuese perfecta y cumpliese con todos los requisitos, no lo aceptaban, porque ellos solamente aceptaban los animales que ellos vendían en el templo. O sea, convirtieron la adoración en un negocio lucrativo. Pero ahí no termina todo. Y es que como Israel era una provincia romana, la moneda que se movía era una moneda romana, como ya lo hemos visto, con la imagen del César en una de sus caras, con una inscripción del César. Era una moneda romana. Esto se lo inventaron también para sacar dinero.
y es que colocaron unas mesas porque ellos decían que el cordero que era para el sacrificio de Dios no podía ser comprado con moneda pagana, no podía ser comprado con la moneda del César, porque entonces era una compra contaminada, por así decirlo. Y ellos tenían entonces que cambiar la moneda romana por moneda judía antes de ir a comprar el animal. Entonces era un negocio redondo. Cobraban por el cambio de la moneda romana a la moneda judía, y luego cuando tenían la moneda judía, que esa sí era santa, entre comillas, la hipocresía religiosa, con esa moneda judía que ya le habían cobrado la tarifa del cambio, la tasa del cambio, ya la habían cobrado, ya se habían ganado una plata, entonces iban y también compraban el animal que solamente podían comprar en las mesas establecidas por los sacerdotes de Israel. Era un negocio completo. No era el hecho de que vendieran un animal en la puerta, porque eso se podía hacer. Era la explotación de la fe, era el aprovechamiento de la necesidad de adorar, de la ley del sacrificio, pero apropiándose de todo eso, hermano. Convirtieron el templo en una casa de mercado, tal cual como Jesús lo había dicho. Y Jesús, al percibir eso, de cómo habían hecho mercadería con la fe de los judíos, se indignó. Y si nosotros pensamos en esto tan terrible que sucedió y lo difícil que fue para Jesús, en otros pasajes habla de que Jesús tomó un azote de cuerdas, derribó las mesas de los cambistas. Él no les rogó que salieran, él derribó todo eso. La Biblia dice que el celo por la casa de Dios consumía su corazón. ¿Qué no sentirá el Señor en estos días cuando en medio del culto, cuando al interior de las congregaciones también se hace mercadería, también se dice profanando el nombre de Dios? ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas decir que el Espíritu Santo ha dicho que aquel que se levante y ofrende 1.000.000 de pesos será bendecido? ¿Cuántas veces no han sido presionadas las personas que de buena fe están buscando a Dios a que entreguen todo lo que tienen, a que se despojen de sus joyas, de su dinero, aún de dinero con el que tienen que responder por sus obligaciones, por sus responsabilidades con su familia? Que se quiten los anillos, que se quiten los relojes. ¿Cuántas veces no ha sido profanado el nombre de Dios? ¿Cuántas veces no está siendo profanado el templo de Dios? Yo sé que muchas personas a veces se horrorizan porque en la puerta de una iglesia vendan empanadas o vendan tamales o vendan sopa. No, eso no tiene nada de malo. Son actividades que hacen la iglesia para cubrir gastos de la congregación. No, eso no tiene que ver. Ese no es el pecado. El pecado es comercializar con la fe. Comercializar con la fe de las personas. Y esto era lo que hacían las mesas de los cambistas y el sumo sacerdote, junto con todos los sacerdotes, que colocaban animales que costaban mucho más de lo que realmente costaban. Los encarecían para poder enriquecerse. Este es el pecado. Y de esto fue que Cristo purificó el templo. Aquí el Señor Jesús, si nosotros nos ponemos a pensar en la autoridad de Él, cómo entró, cómo desalojó el templo, cómo enojado expresó su enojo, nos vamos a dar cuenta de cómo le permitieron hacer todo eso y cómo nadie lo pudo detener, cómo él derribó todas esas mesas. Y eso nos muestra que había algo en él que irradiaba esa autoridad, había algo en él que irradiaba esa santidad, ese celo por las cosas de Dios, que no lo tenían ninguno de los sacerdotes que gobernaban en el templo. Ninguno de esos sacerdotes tenía la autoridad y la santidad que había en el corazón del Señor Jesucristo. Él hizo todas estas cosas y nadie se las pudo impedir.
nadie lo pudo detener. Pero en el versículo 13 encontramos un principio que también aplica para todas las iglesias, aún las que no hacen mercadería. También hay un principio que tenemos que retomar a la hora de preguntarnos para qué es un templo. O sea, ¿para qué es el edificio de la iglesia? Porque el templo de Dios somos nosotros, nuestros cuerpos. El Espíritu Santo de Dios ahora habita en nuestros cuerpos y nosotros somos el templo de Dios. Pero a veces requerimos de un lugar para congregarnos. Quizás en estos momentos no nos estamos congregando por la pandemia del COVID, pero nosotros requerimos congregarnos y requerimos de un lugar. ¿Cuáles son las expectativas que Dios tiene acerca del lugar donde nos congregamos y que aplica también para el concepto de templo, ¿cierto? Y aquí encontramos algo supremamente importante. En el versículo 13 dice que Jesús dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada. Más ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Vamos al punto donde Jesús dice con celo de Dios, dice, mi casa debe ser conocida, debe ser llamada como casa de oración. Pensemos por un momento en los edificios donde nos congregamos. Pensemos si los lugares a donde nos congregamos, el ambiente que hay es propicio para la oración. Pensemos en los lugares donde nos congregamos, si por el ambiente que hay en esos lugares invita a la oración. Cuando llegamos al lugar donde nos congregamos, cuando llegamos al edificio, al hotel, a la casa, como lo quieran llamar, porque realmente lo llamamos templo, pero no es correcto llamarlo templo porque el templo somos nosotros. Pero cuando vamos a ese lugar físico donde nos reunimos todos como hermanos, nos preguntamos, ¿ese lugar nos invita a la oración? ¿El ambiente que hay en ese lugar es un ambiente propicio para la oración? ¿No estaremos cometiendo las mismas fallas, ahora no por mercadería de la fe, sino porque de repente no se están dando las características que debe tener el lugar para que las personas lleguen a orar? Hace algunos años en las iglesias y en las iglesias tradicionales, cuando uno entraba a una iglesia, cuando uno entraba a un templo, inmediatamente el lugar inspiraba reverencia, inmediatamente la persona se ponía sobre sus rodillas y comenzaba a orar. Y antes de que el servicio comenzara y antes de que la reunión comenzara, era muy común encontrar que las personas estaban de rodillas orando. Pero ¿qué sucede? Que ahora los edificios son prácticamente como unos teatros donde a cierta hora va a comenzar un show. Y antes de que comience el show, entonces las personas corren de aquí para allá, se ríen, echan chistes, se divierten. Y hay de todo tipo de atractivos, menos de la capacidad de concentrarnos en oración. Hay tanta distracción en los lugares donde nos congregamos, en los supuestos templos. Hay tanta distracción, hay tanta interrupción, hay tanta actividad, hay tanto ruido, hay tanta bulla, que nadie llega a una iglesia evangélica ahora y se siente inspirado para ponerse de rodillas y orar. Y el grito de Jesús en esta hora es un grito desesperado, donde el Padre anhela que su casa sea una casa de oración. El corazón de Dios anhela que el lugar que nosotros apartamos para reunirnos sea un lugar que invite a la oración, sea un lugar que haga propicio, cómodo y fácil el orar, y no un lugar donde nos distraigamos con bailarinas, con cantantes, con músicos, con artefactos que ruedan, con películas, con presentaciones, con videos.
prácticamente cada servicio se ha convertido en un espectáculo, en un show que se brinda para hacer sentir bien al público. Y yo quiero decirles que a ninguna persona le dan ganas de arrodillarse a orar naturalmente, pero si nosotros escuchamos a Jesús en esta enseñanza y si nosotros queremos obedecer el corazón de Jesús y satisfacer la inquietud de Jesús, nosotros tendremos que hacer unas adecuaciones bien profundas y bien trascendentales de los lugares donde nos congregamos para que sean lugares que inviten a la oración. Y tendremos que hacer un propósito, un, eh, un procedimiento, una forma, un proceso para que las personas aprendan que la casa de Dios es casa de oración y que al entrar a un lugar apartado para la adoración, lo que debemos hacer es inclinarnos, arrodillarnos y orar. Que lo que Dios anhela encontrar en su casa no es espectáculos, danzas, músicas, colores, ruidos, humos, luces. Lo que Dios quiere encontrar en un templo es gente orando. Gente orando es lo que Dios quiere ver en las iglesias. Gente orando, pero ya eso parece que está pasado de moda, parece que es ridículo, parece que es tonto, pero el Padre que está en los cielos quiere que cuando apartemos un lugar para Él, para congregarnos, en ese lugar Él encuentre gente orando. Entonces, frente a eso, yo pienso que hay que hacer unas modificaciones profundas, unas modificaciones grandes de fondo, para que los lugares donde nos congregamos realmente inviten a la oración y se dé el propósito para el cual se establecen los templos. Y bueno, y ni siquiera hablar del templo de nosotros mismos, de la necesidad que tenemos de ser hombres y mujeres de oración, para que realmente seamos un templo escogido por Dios, habitado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, esa fue la entrada triunfal de Jesús en el templo, esa fue la manifestación de su autoridad. Vamos entonces ahora al versículo 18 y nos vamos a dar cuenta, el versículo 18. En el versículo 18 dice, por la mañana, o sea, al día siguiente, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, esto que está aquí, la maldición de la higuera, fue algo que sucedió literalmente. Jesús tenía hambre a la mañana del día siguiente, llegó a una higuera, extendió su mano, no encontró ningún fruto en ella, la maldijo y la higuera se secó. Pero sabemos, y nos los enseña la Escritura por muchos textos que hay, que la higuera representa a Israel. Y recordemos que Jesús está ya en los últimos días de su ministerio, que Jesús ya ha hecho todos los milagros que tuvo oportunidad de hacer. Ha sanado a todos los enfermos que tuvo la oportunidad de sanar. Ha resucitado muertos, ha libertado a los endemoniados, ha hecho señales y prodigios. Y todo eso es conocido en todo Israel. Pero aún así, Israel todavía no cree en el Señor Jesucristo.
La entrada triunfal de Jesús no es sino un movimiento emocional de masas, pero las personas que están allí cantando y batiendo palmas no han creído genuinamente en el Señor Jesucristo. Y así es la fe de muchas personas. Nos dejamos llevar por las masas. Nos encantan los lugares donde se aglomera gente y hacemos por ese principio de las masas lo mismo que hacen las masas. Si las masas levantan las manos, las levantamos. Si las masas cantan, cantamos. Si las masas se inclinan, nos inclinamos. Si las masas aplauden, aplaudimos. Si gritan amén, gritamos amén. Pero no hay una conversión genuina al Señor Jesucristo, ni una comprensión clara de quién es Él y de lo que Él demanda de nuestras vidas. No hemos reconocido su señorío en nuestras vidas, y eso era lo que pasaba en Israel. Estas mismas masas que gritaban hosana, que alababan, que extendían sus mantos, que batían las palmas, estas mismas masas, unos cuantos días después, iban a gritar enardecidas: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y porque no pudieron aceptar la salvación, porque teniendo todo el testimonio de quién era Jesús, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de sus milagros, de sus prodigios, todo lo que testificaba de que Jesucristo era el Mesías, y aún así ellos no iban a creer. Entonces ellos se secaron porque recibieron revelación, recibieron la manifestación, recibieron el conocimiento de la verdad, pero lo desecharon y se secaron, porque Cristo maldijo la higuera porque no dio fruto. ¿Y en qué sentido la higuera no dio fruto? Pues en sentido figurado, esta higuera representa a Israel. Israel no dio fruto de fe. Israel no dio fruto de creer en el Señor Jesucristo. Israel fue preparada desde la antigüedad con los profetas, con la palabra de Dios, para que pudiese identificar al Mesías, y aún teniendo una revelación tan grande, no lo aceptaron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y el resultado es maldición. La Biblia está llena de maldiciones acerca de todo aquel que no ama al Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Pero básicamente no solo se trata de que Jesús maldijo la higuera, sino de que Israel prefirió la maldición en vez de la bendición, porque prefirió aferrarse a la ley que los condenaba, bajo la cual estaban malditos por incumplimiento de la ley, que aferrarse a la gracia y a la misericordia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús maldice la higuera, literalmente lo que Él está representando en ese acto es que Israel va a dejar de ser pueblo de Dios, y que Israel como nación se va a secar. De hecho, unos años después de la crucifixión y de la muerte de Jesús, Israel deja su templo. Ese templo fue derribado, destruido, sus murallas, y hubo un tiempo en que simplemente desapareció, dejó de ser nación, dejó de existir. Todo eso, ¿por qué? Porque no reconoció a su Salvador, porque no reconoció a su Mesías. La higuera representa a Israel, y los frutos que no había significa la fe que no había. Por eso es que él dice en el versículo 21: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solamente harías esto, sino que le dirías a un monte: quítate y échate en el mar, y el monte obedecería. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. El Señor Jesús está dando por terminada, aquí con este acto simbólico, está dando por terminado su relación con el pueblo de Israel.
y está comenzando una nueva relación, un nuevo pueblo que comenzaría con el fundamento de sus discípulos, de sus apóstoles, y que sería la iglesia, pero Israel como tal dejaría de ser el pueblo de Dios. En ese momento, por decirlo así, la sentencia divina está echada. Israel deja de ser pueblo de Dios. Y lo sabemos porque dejó de existir como nación, y lo sabemos hoy en día porque no tienen templo. Su templo es una mezquita judía. Su templo está rodeado de guerras. Su templo está rodeado de enemigos y están sufriendo las consecuencias de haber rechazado al Mesías, no solamente ahora, sino a través de todos los siglos. A través de todos los siglos dejaron de ser pueblo de Dios. La situación de Israel es bastante complicada, pero así como es de complicada, se acerca el tiempo en que Dios también tiene que terminar su trato con la iglesia y comenzar a tratar de nuevo con su pueblo. Por eso es que sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, porque el reloj de la agenda de Dios, la señal que mueve la agenda de Dios es el pueblo de Israel. Aquí él maldice la higuera, da por terminada su relación con Israel y comienza la era de la iglesia. Ahora en estos días Israel está siendo sacudida por la guerra, por la problemática de siempre, pero que se ha aumentado de una forma terrible, y parece ser que ya viene el cumplimiento de los tiempos. Esa guerra tiene que detenerse. Nosotros, nosotros a veces ignoramos las profecías cuando oramos. Y la profecía dice que cuando haya un tratado de paz con Israel, comenzará un tiempo de angustia para Israel y para toda la humanidad sin precedentes. Entonces, en este momento se está preparando el escenario para que aparezca ese hombre que, que sacará un tratado de paz que dé por terminadas estas guerras en Israel. Se hace necesario que alguien detenga esto, pero hermanos, la profecía dice que cuando alguien detenga esto, esa persona que lo va a detener es el anticristo, y allí comienzan los últimos 7 años de la historia de la tierra y de la historia de Israel, y serán los años más difíciles que vivirá la humanidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos y con lo que queremos que suceda, porque el reloj está marcando ya el final de los tiempos, y ese reloj es Israel. Bueno, hermanos, como el Señor Jesús acaba de hacer algo sustantivamente importante, el Señor Jesús saqueó el templo, derribó las mesas de los cambistas. O sea, hay una demostración de la autoridad de Jesús, tanto para los judíos como para sus discípulos. Para los judíos, cuando él entra en el templo y saca todo y dice: mi casa es casa de oración, y para sus discípulos cuando él maldice la higuera y la higuera inmediatamente se seca. Y viene ahora un cuestionamiento de esa autoridad. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes no saben qué hacer con Jesús, no saben qué hacer con Jesús, cómo detener el poder que él tiene y cómo detener o socavar la autoridad que él tiene, que es una autoridad divina que le viene del Padre. Vamos al versículo 23 para encontrar esa autoridad que está siendo cuestionada ahora por los escribas y los fariseos. Versículo 23 del capítulo 21. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? O sea que el texto aquí dice que él, después de que tumbó todas las mesas, después de que sacó a todos los cambistas, simplemente se sentó a enseñar en el templo. Él es el dueño de ese templo. Él es el verdadero dueño de ese templo. Esto es tremendo. Dice el versículo 24, respondiendo Jesús, o sea, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta.
Y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los escribas y los fariseos querían siempre hacer su voluntad y al mismo tiempo gozar del reconocimiento del pueblo. A los escribas y los fariseos les importaba llevarse bien con el pueblo y llevarse bien con todo el mundo. Eran unos hipócritas. Querían llevarse bien con Roma y querían llevarse bien con el pueblo. Y por eso su vida, su religión y todas sus actuaciones son actuaciones llenas de hipocresía, llenas de un doble sentido, de un interés oculto. Entonces, ellos están enojados porque realmente Jesús está ahí en toda la manifestación de su autoridad. Jesús ya no escatima nada de lo que va a hacer ni lo que va a decir. Ya Él no se mide en lo que va a hacer y lo que va a decir porque ya llegó su hora. Él ya sabe que va a morir, que esta es la semana de su pasión y de su muerte y Él sabe que va a morir justo el día de la Pascua, que va a ser crucificado. Ya Él conoce todo el itinerario que Dios le ha puesto. Así que Él ya no tiene necesidad de reprimir nada de lo que Él siente o de lo que Él piensa. Así que es una semana supremamente gloriosa porque Jesús se está manifestando tal cual es y está manifestando lo que Él sienta, lo que Él piensa. Cuando le preguntan con qué autoridad lo haces, ¿quién te dio la autoridad? Responder eso a personas necias, a personas torpes, es perder el tiempo. Entonces Jesús simplemente les hace una pregunta que sabe perfectamente que ellos no van a poder responder porque simplemente no son sinceros, porque simplemente no son honestos, porque simplemente no les conviene dar la respuesta. La pregunta fue si el bautismo de Juan era de Dios o era de la tierra. Si Juan era un hombre enviado por Dios, porque es que ellos no se sometieron al bautismo de Juan, porque ellos no se sometieron a la predicación de Juan, porque Juan denunció todos los pecados y toda la hipocresía de la clase religiosa de la cual ellos hacían parte, saduceos, fariseos, escribas, el sumo sacerdote y todos los sacerdotes. Eran falsos, eran hipócritas. Solamente les importaba su puesto, solamente les importaba Roma y fingían ante el pueblo ser personas piadosas porque también querían la simpatía del pueblo. Entonces, Jesús no va a tratar de frente con ellos porque realmente a Jesús no le interesa. Ellos no están buscando la verdad. A ellos no les importa la verdad. Ya el tiempo de ellos se acabó y ya Jesús no tiene trato con ellos. O sea que ya Jesús no les va a enseñar nada a ellos. Jesús les está enseñando al pueblo, a la gente humilde, a la gente que todavía tiene un corazón para escucharlo, para oírlo, pero a ellos no. Ellos no quisieron contestar la pregunta y Jesús dice, si ustedes no contestan la pregunta, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, a partir de ahí vienen unas parábolas que tienen que ver con la destitución de Israel como pueblo de Dios. Todas estas parábolas, la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola de las fiestas de boda, estas parábolas están tipificando, están simbolizando la destitución de Israel como pueblo de Dios. Y vamos a leer la primera de ellas, creo que tenemos tiempo aún, sí, vamos a leer la primera de ellas, que es la parábola de los dos hijos, versículos 28 al 32. Dice, pero ¿qué os parece? O sea, no les contestó con qué autoridad hacía, pero sí les dio una parábola.
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En otras palabras, cuando Jesús habla de su viña, está hablando de su obra, habla de su pueblo. En ese tiempo Israel era la viña del Señor, era el pueblo escogido por Dios para administrar la revelación de Dios. Ellos eran el pueblo de la Torá, ellos eran el pueblo de la ley. A través de ellos se conocía la revelación divina, a través de ellos se conocía a Dios, a través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido puesto en la tierra para administrar las cosas santas de Dios, las verdades de Dios, el camino hacia Dios. Pero ellos habían sido como un joven que dijo, sí voy a ir a trabajar a la viña, pero no fue. Hipócritas, falsos. Mientras que las personas rebeldes que no se mostraban religiosas habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, habían escuchado la palabra de Dios y habían obedecido, a pesar de que ellos no se manifestaban al mundo como personas religiosas ni como personas santas, pero sí se arrepintieron ante la predicación de Juan. Y los judíos ortodoxos, los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los que se jactaban de ser honorables miembros de la religión judía, ellos no hicieron la voluntad de Dios. Ellos no le sirvieron a Dios. Ellos no escucharon la palabra de Dios. Y sobre todo no escucharon al profeta que Dios envió. Entonces de ahí en adelante viene toda una serie de parábolas que lo que busca el Señor es mostrar que ellos tienen que ser destituidos, es decir, que ellos no pueden seguir administrando la viña del Señor porque la tienen destruida, porque la tienen descuidada, porque no la han labrado, porque no han cuidado los árboles de la viña, porque no han cuidado el fruto, porque no han administrado eso correctamente. Entonces lo que Jesús está diciendo, les voy a quitar la viña y se las voy a dar a otros trabajadores. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando fundó a su iglesia. Nosotros somos la viña del Señor. Nosotros somos los administradores de la palabra de Dios. Así lo dice Pablo en Corintios. Quiero terminar con una cita en Primera de Corintios. Me dan un segundo para buscarla. Bueno, no la tengo a la mano ahora, pero dice exactamente, ya la encontré, en Primera de Corintios, capítulo 4, dice la palabra del Señor, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Cada uno de ustedes que me escucha, que aprende, que estudia, se convierte en un administrador. Lo que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios y a través del conocimiento de Dios, es la revelación de Dios, es el misterio de Dios. Y eso es lo que Dios nos da a nosotros. Nos da su Santo Espíritu y nos hace su templo y nos hace sus hijos y nos hace sus siervos. Y nos da su palabra, nos da el conocimiento de su verdad y de sus propósitos. Y sobre todo nos da la herramienta más poderosa para salvar a las almas. Nos da el evangelio de la salvación. Y somos
portadores de su evangelio y somos portadores de su palabra. Así que somos administradores de los misterios de Dios, somos administradores de su gracia, somos embajadores de Cristo y estamos aquí en la tierra para que otros conozcan a Dios, para que otros conozcan el camino. La palabra que aprendemos no puede quedarse atesorada en nuestros corazones simplemente. Tenemos una responsabilidad con el que está afuera y cada uno de nosotros tiene que convertirse en un maestro que hace discípulos. De eso se trata el llamado de Dios. De eso se trata la administración que Dios nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene que administrar lo que conoce de Dios. El conocimiento no es simplemente para ordenar nuestra vida, no es solamente para que organizamos nuestra vida, no es solamente para darnos vida. Es una herramienta para darle vida a otras personas. Nosotros tenemos que multiplicar el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado, que es su palabra y su evangelio. Y de esta palabra y de este evangelio vamos a dar cuentas delante de Dios. Recuerdan también cuando Jesús dijo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Y que todo pámpano que no lleva fruto será cortado. De la misma manera que Israel fue cortado, así también nosotros tenemos que llevar fruto para Dios.